Buen día a todos, en este video vamos a armar el bombardero en picado Ju-87V2 escala 1.72 de la marca Zvezda. No sé si lo pronuncié bien, es una marca rusa y este es el primer kit que compro de esta marca. Aquí dice Snap Fit, supuestamente no hace falta pegamento y las piezas encastran entre sí, así que más tarde me van a ver hablando un poco más de esto, también quejándome un poco. Con estas calcos podemos hacer una versión utilizada en Europa y otra en África del Norte. Me tienta hacer la de África, pero vamos a ir con la otra para tener un Ju-87 lo más genérico posible. Estas son las calcos incluidas, se ven bien y vamos a ver las piezas. Se ven bastante bien, prolijas. Este kit incluye los pilotos, aquí los podemos ver, vienen divididos en partes. El asiento está agarrado a las piernas del piloto, pero no se preocupen porque también vienen asientos vacíos por si no quieren colocarle los pilotos dentro. Tiene varios detalles en la superficie, pero muchos son muy suaves. Me parece que van a perderse en la pintura. No encontré exceso de plástico, se ve bastante limpio el kit, bastante prolijo. Empezamos con el ensamblaje, unimos las alas y colocamos a la tripulación en su lugar, ya los tengo pintados. Seguimos con trenes de aterrizaje y otros detalles pequeños que van en las alas. Unimos las dos mitades del fuselaje y colocamos la hélice. Aquí tuve un problema. El eje era muy frágil y apenas hice poca fuerza para colocar la hélice y este se quebró. Por suerte pude arreglarlo y quedó todo bien, pero tengan cuidado, lo mismo me pasó con las trompetas de Jericó cuando las quise colocar en el eje. Otra cosa, antes de colocar el fuselaje hay que poner este cristal que va en el suelo y pegar la calco que va en los controles de la cabina. Ahora sí, podemos unir todo. Hasta ahora el sistema SnapFit parece funcionar. Yo igual en algunas uniones estoy aplicando un poquitito de pegamento por las dudas. Aquí en la unión de fuselaje y alas, por ejemplo, de un lado hay más separación entre las piezas que del otro. Puede que les pase esto en otras uniones. Ya podemos empezar a pintar. Hacemos una capa de verde, luego mezclé el mismo verde con una gota de negro para obtener el color más oscuro para completar el camuflaje y pinté gris por debajo. Utilicé este tono que se llama gris niebla, que tiene un poco de azul. Avanzamos con las calcos, estas se portaron bien, parecen ser de buena calidad. La única que se arrugaba un poco es esta franja que va en la nariz, pero finalmente la pude colocar bien. Van a notar que este kit no incluye la esvástica que va en la cola del avión. Había visto una foto de las calcos donde sí venía, así dividida en 4 partes, pero parece que ya no le incluye más. Pero bueno, para poder completarlo compré estas calcos de esvásticas para bombarderos Luftwaffe de Condor Decals y ahí quedó listo completo. Parecen ser calcos de buena calidad por suerte. Estas las compré junto a otras calcos para un Mirage y unos cuantos kits más en Leonardo Hobbies por si están en Argentina y andan buscando un lugar confiable donde comprar. Se los recomiendo. Finalmente agregamos el cristal de la cabina. Nos quedaría únicamente colocar el cable que va por encima. Van a tener un par de opciones para elegir. Por ejemplo, en las alas pueden colocar tanques de combustible o bombas. En mi caso elegí las bombas, me gustó más cómo quedaba. Y luego de una laca para proteger la pintura ya tenemos todo listo. Ya llegamos al resultado final. Vamos a compararlo con el otro Ju-87 que tengo en mi colección. Es el Ju-87 G1 de Academy. La verdad que ambos son muy buenos y me gustan mucho. Si ustedes andan buscando sumar uno a su colección, diría que cualquiera de los dos son buenas opciones. Les diría que piensen más en si prefieren un bombardero en picado o si prefieren las bombas o los cañones de 37 milímetros. De tamaño son muy similares. El G1 de Academy es un poquito apenas más grande, lo cual está bien, es correcto, porque el G1 tenía algunos cambios para mejoras en lo aerodinámico y en su blindaje y era un poquito más grande. Si están entre estos dos y solo van a comprar uno solo y me preguntan cuál es el mejor, y para mí gana el Academy. Ahora vamos a compararlo con otros aviones alemanes. Me alegro de poder sumarlo a mi colección. Si bien ya tenía la versión Tankbuster G1, el Ju-87 es muy conocido por el bombardeo en picado.
con el sonido de sus trompetas de Jericó, así que no podía faltar este modelo, o sea, esta versión en mi grupo de aviones alemanes. Para cerrar el video quería hablar un poco del sistema SnapFit. Si bien en el, digamos, 70% de los encastres funcionó bien, en el resto de los casos necesité usar pegamento, y esto de que no hace falta pegamento es mentira, porque en el manual hay varias piezas que no tienen encastre y dicen utilizar pegamento en esta pieza. Así que no le veo mucho sentido a que exista este sistema si va a hacer falta usar pegamento igual. El sistema me jugó en contra porque al conectar dos piezas, en muchos casos no quedaban bien alineadas. También hay que hacer mucha fuerza para lograr que las piezas se conecten entre sí, y estas no están listas para recibir esta clase de esfuerzo, porque el plástico es blando, se estresa fácilmente, se les puede romper. Así que si bien estoy feliz con el resultado final, tengo que admitir que el sistema SnapFit no me dejó disfrutar el armado. Y además, muchos de los detalles son suaves y se perdieron cuando apliqué pintura. Estos serían los dos puntos negativos que encontré en este kit, principalmente lo del SnapFit. Las calcos, por suerte, fueron buenas. Tengan cuidado con estas de aquí, que son muy finas. En mi caso se despegaron solas del avión. Terminé pintando algunos de estos detalles a mano, me pareció más fácil. Igual no es un mal kit, pero solo les diría que lo compren si quieren tener sí o sí la versión de bombardero en picado. Si no, vayan directo por el Academy, que es tremendo, es muy bueno. Hasta he estado considerando comprarlo de nuevo, pero en esta otra versión. Eso es todo por ahora. Muy próximamente vamos a ver el P51 Mustang de Academy, así que suerte a todos, chao.